Jamás tuve un Nintendo 64, sinceramente, y puedo entender el porqué. Como la mayoría de las familias en el mundo, la mía no tenía un ingreso muy alto, de hecho aún no lo tiene, por lo que la PlayStation 1 sería la mejor opción, dado que comprar juegos para ella, claro está que después de visitar a un servicio técnico no oficial, sería más accesible. Esto porque la consola japonesa se había aferrado al uso de cartuchos, tecnología que estaba siendo reemplazada por los discos compactos en las consolas de la competencia, ya que estos eran superiores casi en todo sentido, en especial en el aspecto económico. Lógicamente, fabricar un cartucho de videojuego era mucho más caro que un CD. Creo que la única desventaja es que un compacto puede dañarse por causas que un cartucho sí resistiría, sin mencionar que un lector de compactos tiene un tiempo de vida establecido, mientras que el slot de un cartucho durará para toda la vida con su debido mantenimiento. A pesar de todo esto, claro que disfruté la consola. Nunca faltaba el primo, el vecino o el amigo que la tuviera en su casa y que siempre estaba disponible para rompernos la madre en el Smash Bros. Sin darle tantas vueltas, con el magnífico éxito de Super Mario Bros. La película en 2023 y la lección de las producciones se hacen con pasión, no con inclusión, que Illumination le dio a Netflix y a Disney, entre muchos otros detalles que la hacen tan maravillosa, muchos de nosotros, adultos de 30 años o más, sacamos del armario nuestras viejas consolas para darnos ese baño de nostalgia que nos provocan estas ocasiones. Más cuando nuestros hijos, principales consumidores de la película y de los videojuegos, nos preguntan cómo es que era el mundo de los fontaneros cuando nosotros teníamos su edad. Justo fue esta la situación que llevó a un amigo mío a proporcionarme esta unidad para mejorar su aspecto y funcionamiento, después de décadas acaparando polvo, y vaya que en exceso, en un rincón de su casa. En mi vida había visto un Nintendo 64 tan mugriento. Vaya que ha pasado el tiempo. Lo digo porque cuando yo las utilizaba, claro que ninguna iba a estar sucia, porque todas eran relativamente nuevas. Y por otro lado, tampoco había destripado uno, por lo que al querer usar un desarmador de cruz para empezar a trabajar, me di cuenta que no serviría de nada. ¡Qué malditos demonios, Nintendo! ¿Qué necesidad había de utilizar tornillos tan extraños? En fin, tuve que comprar las puntas necesarias para solo abrir la consola. Cosa de japoneses en los 90, supongo. Lo recomendable es utilizar una herramienta especial plástica para extraer el Jumper Pack o el Expansion Pack del puerto de expansión. Pero, si no la tienes, puedes usar un desarmador y un paño suave para evitar daños a la carcasa al momento de hacer palanca, como se dice coloquialmente. Y así se ve basura acumulada desde 1997 dentro de una consola que no necesita de un ventilador. Esto porque si tuviera alguno, la cantidad sería mucho mayor. Oh Dios, los buenos tiempos, cuando una consola se calentaba tan poco que no necesitaba más que algunas aberturas para mantenerla a temperatura normal. La gran fortuna es que una vez dentro, los tornillos pueden retirarse con un desarmador de cruz de toda la vida, nada de cosas raras. Y la verdad es que al no haber partes mecánicas, desarmar todo no tiene mucha ciencia, menos aún si ya tienes experiencia desmontando equipos. Dicho esto, tomé todas las piezas que no fueran electrónicas y las llevé con urgencia a tomarse un merecido baño. Quizá muchas personas no estén de acuerdo conmigo al ver que también lavo las placas metálicas, pero la realidad es que si estas se secan con una microfibra en cuanto terminamos de lavarlas, no permitiremos que se genere óxido. El caso del plástico es totalmente diferente. Este sí se debe dejar secar el tiempo necesario para que el más mínimo resquicio de agua en cualquier huequito se evapore. Y hablando de plástico, es una pena que el que forma parte de los puertos para los mandos no pueda ser retirado, por lo que usando un poco de líquido limpiavidrios combinado con alcohol isopropílico y utilizando un cepillo de dientes, acabé con toda la mugre pegada, que no era precisamente poca. Como se los dije, un slot de cartuchos dura para toda la vida si se le da su mantenimiento. En este caso, a pesar de que nadie nunca lo hizo, los pines no presentaban contaminación, pero aún así decidí limpiarlos con pedacitos de algodón empapados en alcohol,
usando unas pinzas delgadas para lograr terminar el trabajo. Lo mismo hice con todos los componentes en la placa, pero usando un cotonete o también conocido como hisopo. Se sorprenderían si supieran cuánta mugre pueden quitar si lo hacen de cuando en cuando. Además, esto previene de cortos y absorción de humedad, lo que es fatal para cualquier placa electrónica y todas las partes metálicas de la consola. Ahora, no solamente se trata de hacerle mantenimiento, mi amigo invirtió una nada despreciable cantidad de dinero para mejorar su experiencia de juego. Entre los productos adquiridos se encuentra una pequeña placa que permite a la consola enviar señal RGB a las pantallas, lo que mejora significativamente la calidad de la imagen. Desgraciadamente no se informó lo suficiente para saber que este pequeño mod solo es compatible con las primeras revisiones de la consola, y esta, al ser una NUS CPU 05, pues no lo es, por lo que no podrá jugar en HD, a menos de que en un futuro compre el nada barato mod HDMI. Esto porque solo existen dos opciones en el mercado, una que cuesta $130 y la otra unos exorbitantes 220. Increíble. Todo esto no significa que él y sus hijos no puedan disfrutar de esta consola, pero ¿cómo hacerlo con unos controles en tan mal estado? Sin duda alguna, el componente más débil de los controles de la 64 es el joystick. Y claro, muchos podrían decir que se pueden reparar con algunas horas de esfuerzo, pero ¿para qué? Si existen soluciones como estas, palancas totalmente nuevas para los mandos de la Nintendo 64, pero con el sobrio diseño de su sucesor, la GameCube. ¿No adoran el futuro? Pero obviamente no iba a instalar algo nuevo en un control tan sucio, así que básicamente repetí el proceso que hice con la consola. Si hay alguien que se pregunte cuál es el producto que utilizo para lavar todas estas partes, es simple: jabón líquido para trastes. Y para tallar podemos usar la parte suave de una esponja, una brocha y un cepillo de dientes para los detalles. Desarmar este control es sumamente sencillo, pero lo mejor es que reemplazar su joystick lo es más, sin necesidad de utilizar pistola de calor y cautín como con los mandos de las consolas modernas. Una verdadera delicia para trabajar. Lo mismo con la fuente de poder, que al no generar una gran cantidad de corriente no se calienta, por lo que no necesita de ventilación, lo que significa que el interior siempre se mantendrá en perfecto estado. Y ojo, que para desmontarla también tengo que usar las puntas especiales para estos tornillos tan extraños. Creo que uno de los complementos más sucios en cualquier consola retro son los cables, por lo que tenemos que restregar todo el cordón con una microfibra húmeda varias veces para retirar la mayoría de la suciedad superficial. Para mejores resultados, siempre podemos dar las primeras pasadas con una microfibra remojada en agua combinada con cualquier jabón multiusos que genere abundante espuma. Entonces, ya con todo a punto, creo que estamos listos para probar este bebé. Pero no con el Mario Party en deplorable estado que me proporcionaron, que si consigo quien me imprima sus etiquetas nuevas y de calidad, no dudaré en restaurar. Para tal efecto utilizaré esta joya que no sabía que existía. Hablo de un cartucho que nos permite la lectura de una microSD donde guardar nuestras partidas, pero lo más importante, donde también almacenar nuestros juegos. Incluye una memoria de 16 GB con los juegos más icónicos de la consola y una generosa capacidad extra para añadir los que nosotros queramos. Pero, ¿cómo ver su funcionamiento sin una televisión de tubo? Bueno, mi amigo también se tomó la molestia de comprar un convertidor de señal RCA y RGB a HDMI de excelente calidad. La verdad es que no conocía la marca, pero vaya que hace su trabajo como debería. Y por favor amigos, dejen de comprar los convertidores económicos, desde ya les digo que se decepcionarán con el resultado. Recordemos que, desgraciadamente, los videojuegos son un lujo, y entre más antiguos son, más difícil es correrlos como se debe en tecnologías actuales, lo que significa una suma importante de dinero, más aún si queremos capturar un gameplay o jugar en directo desde consolas antiguas. Muy bien, ya con el más mínimo detalle limpio y con todo conectado en su lugar, podemos comenzar. Bueno, o eso creí. Resulta que el cable RCA original de Nintendo ya no funciona.
pero por fortuna mi amigo pensó casi en todo y compró un cable RGB que también funciona como RCA utilizando solo los cables necesarios, y vaya que se nota que es de gran calidad. Sin problemas lo compararía con el original de las últimas versiones del Xbox 360. Y así, después de tantas horas de martirio por el demonio que siempre se esconde en los detalles, por fin tenemos contenido en pantalla. El sistema es simple, se trata de un explorador de archivos donde presionar Start para correr el juego que queramos. Se parece mucho a lo que encontraríamos en cualquier emulador de esta consola, la diferencia es que aquí se utiliza el hardware original para la ejecución de los juegos, y vaya que se nota. Hace como unos 18 años que no tocaba una 64, por lo que por mucho tiempo jugué a mis juegos favoritos en Project 64. Sin embargo, no recordaba el placer que es jugarlos en la consola con un control original. Realmente es toda una experiencia que le recomendaría a cualquiera con el presupuesto y el gusto por los maravillosos títulos disponibles para este cacharro. Si llegaras a encontrar alguna en excelente precio, con un puñado de juegos originales incluidos, cómprala inmediatamente. Créeme que aunque no hayas vivido la época de oro de esta joya, vale la pena tenerla en tu colección. En este punto del video, estoy seguro que muchos están preguntando, ¿dónde está el maldito Expansion Pack? Nadie juega Conker sin el Expansion Pack. Bueno, como ya se los dije, desgraciadamente mi amigo cometió el error de comprar un mod que no era compatible con esta unidad, y se terminó su presupuesto por el momento. Afortunadamente, justo antes de que este contenido viera la luz, mi amigo me llamó para decirme que ya lo había conseguido por un precio razonable, por lo que fui a recogerlo y lo traje hasta mi escritorio para instalarlo, y así él pudiera disfrutar a plenitud todo el extraordinario catálogo de la consola. Gracias a todos por ver este contenido, comentar su opinión, darle like, suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto. Hasta luego.